¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Un asesinato de millones de personas ha sido encubierto. Pero, ¿quién tiene la razón? Un puñado de países han aceptado el genocidio de Ucrania como verdadero, pero este no ha sido solo un asesinato en masa. La cruel tortura de matar a millones de seres humanos por inanición le da a este evento una calificación como uno de los más atroces de la humanidad. Canadá es una de las primeras naciones en reconocer el genocidio de Holodomor y ha proclamado el cuarto sábado de cada noviembre para recordar a las víctimas de este suceso. Refugiados ucranianos que viven en Canadá han contado su historia y han hecho videos platicando la situación. Un cuento de terror que pocos conocen, del que no se habla mucho. Sin embargo, los crímenes contra la humanidad deben de ser reconocidos. ¿Por qué? Porque no conocer el pasado pone en riesgo el futuro y la oportunidad de que los mismos errores se repitan. En el año de 1932, bajo la dictadura de Joseph Stalin, se ordenó la colectivización del campo, en donde se despojó de las tierras a aquellos quienes las conservaban desde la época del zarismo. Esta expropiación de las tierras incluía el ganado y la maquinaria. Básicamente, los campesinos estaban a merced del control político. Dentro de la población rural, los kulaks o propietarios de las tierras fueron un eslabón de la sociedad rural que fue eliminada. Esta expropiación tiene como principal motivo eliminar a todos los granjeros de un país predominantemente lleno de ellos. Una de las sobrevivientes de este horror compartía lo siguiente: el gobierno dijo que había que entregárselo todo, y comenzaron a humillar a mi padre, que dijo: tengo hijos, tengo una familia, pero ellos dijeron que todos iríamos a la granja colectiva, el Koljos, y que allí estaríamos mejor. Le dijeron a mi padre que bajara las campanas de la iglesia, pero él se negó. Yo no las subí y no voy a bajarlas. Lo golpearon y lo encerraron por 2 semanas y regresó a casa solo a morir. La colectivización fue orquestada por el Comité Central del Partido Comunista y en 1929 era una guerra y una sentencia hacia la población de campesinos de Ucrania, la cual conformaba la mayoría. Tropas de soldados armados fueron asignados a controlar las fronteras de Ucrania. Sin embargo, el proceso fue acompañado de otros. Por ejemplo, se les exigía un pasaporte interno de Ucrania a Rusia para poder transitar cerca de las fronteras. Esto con el propósito de que ninguno escapara de Ucrania y de su plan de exterminio. En palabras de Maxim Levidnov, quien fuera el comisionado soviético de Asuntos Exteriores, la comida es un arma. Fue para ese entonces que lo que fuera la canasta de pan en Europa se convirtiera en un cementerio. Víctor Kravchenko, un antiguo soldado soviético, dijo una vez: en el campo de batalla los hombres mueren rápido. Ellos se defienden y se mantienen en pie por un sentido de camaradería y deber. Pero este no era el escenario en la Ucrania soviética. Se podía observar a la gente morir en soledad, en una extrema lentitud, atrapados en su propio país, muriendo de hambre. Lo más aterrador era ver los cuerpos de los niños esqueléticos con el vientre inflamado por la hambruna. Sus caras avejentadas, aunque eran solo unos niños, reflejaban el desafortunado y desgarrador poder del hambre. Muchos reporteros del oeste, particularmente los que apoyaban a la línea comunista, pusieron sus esperanzas en la utopía soviética y aceptaron la desinformación soviética y los reportes donde se explicaba la terrible situación que vivían los ucranianos. Esa hambruna era maquillada y era desaparecida de las noticias reales. En marzo de 1933, casi un año después de este orquestado homicidio en masa, Gareth Jones se entrevistó con el ministro de Asuntos Exteriores Maxim Levidnov solicitando información a los rumores de la hambruna. Maxim respondió encargándole a Boris Skibirsky, quien era el embajador soviético de la Embajada de Estados Unidos, que escribiera una carta remarcando lo siguiente: las acusaciones contra el gobierno soviético respecto a estar matando de hambre deliberadamente a la población ucraniana son grotescas. La población ucraniana ha estado creciendo un 2% durante estos 5 años. El promedio de decesos es el más bajo de todas las repúblicas de la Unión Soviética. Después de esto, la simple mención de la hambruna era perseguida hasta el punto de estar penada con 5 años de trabajos forzados en los gulags o incluso pena de muerte. Pero la situación era desoladora. No solo les quitaron sus cultivos y herramientas, envenenaron sus papas y sus granos, destrozaron todo y se llevaron las semillas. Ellos no estaban colectivizando, estaban ejecutando una sentencia de muerte. No querían que los campesinos tuvieran que comer,
que sembrar. Las historias incluso mencionan que se tuvo que recurrir al canibalismo, pero esto es un simple rumor. La madre de Luba Kaczmarska cavó un gran agujero donde escondió 18 bolsas de papas y gracias a ello ella y su familia pudieron sobrevivir. A nivel nacional, después de casi un año empezado este martirio, empezaron a morir alrededor de 25.000 ucranianos diariamente. Algunos simplemente se desplomaban mientras caminaban en las calles. Una gran cantidad de niños habían quedado en la orfandad al morir sus padres. Se unían entre ellos y permanecían juntos, pero grandes fosas comunes eran llenadas diariamente, en su mayoría de niños. En total, 15 países admitieron la hambruna de 1932 y 1933. También entre estos países se encontraba México, un genocidio contra el pueblo ucraniano, pero solo unos 5 de ellos dijeron que era un crimen del régimen estalinista. Estados Unidos, la República Checa, Eslovaquia, Chile y Argentina. Ellos no entendían la magnitud de los que habían pasado en menos de un año. Canadá condenó también el hecho de negar que tal genocidio se había llevado a cabo, y esto se debe a que hay quienes aseguran que esta hambruna nunca existió. Y era de esperarse porque los soviéticos dejaron de ofrecer datos censales hasta 1937. Las cosechas anteriores a la hambruna fueron de 18.3 millones de toneladas para 1931, 14.6 millones de toneladas para 1932 y 22.3 millones de toneladas para 1933. Todo este grano cosechado daba marcha atrás a la teoría de que la hambruna se debió a una mala cosecha. Sin embargo, fuentes diferentes desinforman, atribuyendo sequías y desorganización como consecuencias de la hambruna. El hecho está en que a los ucranianos no se les permitía salir del país. Si había una crisis, ¿por qué meterlos ahí e impedir que migraran a un lugar con mejores oportunidades? Sin embargo, hoy en día se dice que la hambruna nunca pasó, que fue una estrategia política de desinformación de la propaganda nazi por los anticomunistas. Ciertamente hay datos que hacen que esta historia nos deje mucho que pensar. Por un lado, Canadá reconociendo que la hambruna existió, con una gran cantidad de refugiados políticos de aquella época. Lo cierto es que, a pesar de todo, las enormes fosas comunes nunca fueron encontradas. No hay fotos que pudieran realmente constatar los hechos. La conducta sospechosa de los diarios estadounidenses al hacer mención de la hambruna y las fotografías para representar la época no pertenecen a ese periodo, sino a una hambruna de 1920. O bien hicieron un excelente trabajo encubriendo el genocidio, o simplemente no existió. Si bien hay muchísimos videos de sobrevivientes de Holodomor, siempre nos dejará la espina de que no hay nada que pueda comprobar este genocidio más allá de los sobrevivientes o la información internacional. Por supuesto que sí hubo hambrunas, pero el censo de 1939 arrojó que Ucrania tenía 31 millones de habitantes y la misma Ucrania en 1926 tenía una cantidad de 29 millones. Esto no cuadra significativamente, ya que si las cifras estimadas sobrepasan los 5 millones de ucranianos asesinados por la hambruna, pero los censos de 1926 y 1939 no concuerdan con la línea de vida en donde no es posible criar y engendrar y alimentar a millones de diferencia de habitantes por año. Los detractores esta vez tienen herramientas no muy fuertes pero realmente significativas, y no es posible que se sigan usando las mismas fotografías falsificadas para representar la hambruna de 1933. Sin duda que hay muchas interrogantes y por supuesto que un gobierno puede desaparecer todas las pruebas de un genocidio de esta magnitud. Las cosas no concuerdan de manera ordenada, pero los sobrevivientes cuentan otra historia. Mientras tanto, Stalin, quien murió en circunstancias extrañas, nunca pudo pagar por este genocidio. Muchas gracias por ver este capítulo. Recuerda que ya están disponibles en la tienda las playeras oficiales del canal. El link está en la descripción. Si el video te gustó y quieres ayudarme a seguir haciendo videos y a mejorar el contenido, o si simplemente me quieres invitar a una cerveza por el buen trabajo, en la descripción del video te voy a dejar el link a mi Patreon. O simplemente puedes compartir el video con tus amigos y si no estás suscrito al canal, este es el mejor momento para hacerlo. Los saludos de hoy son para Gabriel Rodríguez, para Sebastián Gutiérrez, para Roberto Hernández, para Caleb Vallejos Ramos y por último un saludo para Ger Franco. Y sabes que si quieres que te salude solamente tienes que dejar un comentario. Por aquí abajo te voy a estar dejando mis redes sociales para que me sigas y podamos estar más en contacto. Recuerda que hay videos nuevos casi todos los días. Recuerda también dar clic a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos. Solamente me queda recordarles que mi nombre es Arnoldo Montaño y como siempre, nos veremos en el futuro.